ponlo tú a grabar y te lo quedas en tu computadora. Hola, Gabriel Ventasgal, Mauricio Echner, José Penjos, Iliad, qué gusto tenerte por acá, qué gusto tenerlos. Yo voy a empezar muy directo, primero empezando con Gabriel y con José. Siempre que hablamos del mundo judío, siempre que te encuentras con algún amigo, siempre que te encuentras con alguien en la calle y le dices, ¿eres judío? O hablas algo de Israel, la primera pregunta siempre es, ¿qué pasa en Israel? O si los israelíes y los palestinos, o sea, nunca te puedes escapar del tema simplemente con mencionar eres judío. Y todo el mundo nos friqueamos, o muchos se friquean y dicen, ¿qué le contesto? ¿Le digo cómo hablo, cómo esto? Y para eso, me parece que salió un libro muy bueno desde hace unos 2 años, 3 años, sobre 300 preguntas que son las más comunes, 300, y respondidas en 300 palabras. Y para yo no extenderme más de esas 300 palabras, Gabriel, ¿cuál es la pregunta más popular que normalmente hace la gente sobre el conflicto, sobre los judíos, sobre todo esto, y cómo se responde en menos de 300 palabras a veces? La primera pregunta y la última son las más importantes. La primera pregunta es ¿por qué hay un conflicto? Y la última es si el tiempo juega a favor de los judíos o a favor de los palestinos. Lamentablemente, hay muchas personas en América Latina que piensan que el conflicto es por tierras, e incluso muchos judíos que piensan en el conflicto por tierras. Muchos de ellos porque para ellos el conflicto es por tierras y sufren de lo que se llama el síndrome del espejo. Significa, como para mí es por tierras, para todos es por tierras. Sin embargo, en el Medio Oriente la religión juega un factor fundamental. Para los palestinos, el conflicto tiene muchos aspectos religiosos. O sea que esa es la primera pregunta. Cuando la gente entiende que el conflicto es mucho más grave que territorial, se van acomodando las ideas. Y lo último es si el tiempo juega a favor de los palestinos o a favor de los israelíes. Y yo simplemente digo que en todo momento que Israel sea una potencia militar, económica, política y moral, el tiempo jugará a favor de Israel. José, yéndome sobre lo mismo, tú das muchas conferencias sobre Israel, sobre judaísmo, algunos te ven hasta con la kipá, y seguramente surgen N cantidad de preguntas sobre si Israel o todo el mundo judío es igualito, ¿no? Y aquí tenemos justamente viendo 5 personas diferentes, cada una con una visión de Israel y una visión del judaísmo. ¿Qué es para ti la respuesta más importante cuando alguien te pregunta o estás dando una plática o estás en una reunión y alguien te dice, ¿eres judío? Entonces tienes que apoyar a Israel o todo eso, ¿no? Yo creo que primero que nada, cuando la gente te dice eres judío, tiene en su mente como que ya te identifica como él identifica a los judíos y como los judíos deberían de responder. Entonces, lo primero que debemos de hacer es entender que los judíos somos un mosaico de diferentes ideologías, de diferentes ideas, y eso creo que es lo más importante, rescatar el hecho de que el judaísmo es también una nación, también es un pueblo, y que merecemos un Estado igual que todas las demás naciones. Y cuando ubicamos al judaísmo dentro de ese conjunto de naciones y no solo en la parte religiosa, es cuando el diálogo empieza a surgir, empieza a abrirse, y en mi experiencia siempre son positivas ese tipo de pláticas. Y sobre el tiempo que comentaba Gabriel, también aquí hay un tiempo interesante, y es que hoy en día la gente quiere cosas muy rápidas, quiere recibir información en 140 caracteres. Por eso es increíble lo que hizo Gabriel de hacer 300 preguntas en 300 palabras. Ese concepto para mí, no solo el contenido, sino la manera en la que se está esclareciendo, se está haciendo asvará, y sobre todo porque para dar una explicación de la causa israelí, de la causa judía, generalmente necesita mucho más tiempo que la causa del otro lado. Y haber logrado esa llave, Gabriel, lo digo, te felicito muchísimo. Y entonces cuando escucho tiempo, si el tiempo juega a favor, hay veces el tiempo jugaba a favor de la causa israelí por el tiempo que necesitaba el esclarecimiento, y Gabriel acortó muchísimo ese tiempo, en 300 palabras para cada pregunta. Sí, 300 preguntas, 300 palabras. Yo, Mauri, José dijo algo muy importante, la parte de el Estado, el que los judíos tuvieran un Estado y tuvieran, igual que se fuera una nación, igual que muchos otros pueblos y muchas otras países, ¿sí? Pero aquí entra mucho en juego lo que es el sionismo. El sionismo era el movimiento que buscaba en su primer momento, ¿sí?, darle un Estado al pueblo judío.
pero algo que ha hecho mucho el Consejo Sionista en México, no nada más fue eso, sino fue acercar a gente no judía a esto, acercar a todo mundo en ese sentido. Un gran trabajo del presidente anterior, de Benis Lochinski, también de los anteriores, pero Benny lo voy a hablar porque parte de esto de lo que estamos hablando tiene mucho que ver con él. Pero dime, ¿cuál es la labor hoy de esto del Consejo Sionista y de este libro hacia el mundo judío y no judío? O sea, ¿el libro para quién es? Porque vamos a hablar de este libro de Gabriel, ¿no? Y las respuestas son para la gente judía o para la gente no judía. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Isaac, por el espacio. Muchas gracias por el interés en este esfuerzo. Voy a poner un poquito de contexto porque entramos así directo, sharp al tema, ¿no? Un poco como decía Pepe, por la necesidad de ser muy rápidos, pero vale la pena hacer una pausa. Y esto, bueno, este libro que edita en México el Consejo Sionista de México, es un libro en una coautoría, originalmente escrito y editado por Gabriel Ventasgal, que está aquí con nosotros, y hacemos una edición especial en México con 3 coautores que comparten la edición, que, bueno, está aquí con nosotros José Penjos, que es un gran esclarecedor del tema sionista y de todo lo que tiene que ver con el Estado de Israel, que es además premio Herzl del Consejo Sionista de México. También participa como un coautor Enrique Chmelnik, que nos da un capítulo completo hablando acerca de la relación de México con Israel. Y al final, después de ese final que ya nos anticipó Gabriel, está un capítulo de Enrique Reichmann, que él habla de lo más reciente, que son los tratados que existen de paz, que se han hecho, de relaciones, de normalización de relaciones con diferentes estados vecinos y no tan vecinos. Y bueno, el libro está dirigido a todos. Isaac, tú preguntabas a quién está dirigido. Principalmente está dirigido a rendir un homenaje a Benny, que tú ya lo mencionaste, y que lamentablemente pues lo perdimos ahora en esta pandemia, y que ya traíamos el proyecto con Benny de editar el libro desde hace algunos meses, y pues ante su lamentable pérdida aprovechamos el impulso para convertirlo también en un homenaje, y ese es un libro que habla de sionismo. Tú preguntaste cuál es la labor del Consejo y qué es el sionismo, y hablaste del Estado. Bueno, hoy hay muchos tipos de sionismo, pero hoy el sionismo básicamente, su labor más relevante es la labor del esclarecimiento, de la Asbará. Y bueno, estamos aquí con expertos absolutos del tema del esclarecimiento para ponerle a cada cosa su nombre, para llamarla realmente como debe de ser y para dejar los puntos sobre las íes, como se dice típicamente, ¿no? Así es que se editó este libro, es una edición única, es una edición especial de México. Hay los primeros 2,000 ejemplares que pues ya prácticamente han sido agotados, y seguramente tendremos nuevas ediciones, y bueno, es un homenaje, es un trabajo de sionismo, es un trabajo de Asbará, es un trabajo conjunto de coautoría, y es un trabajo que se realiza con el apoyo de mucha gente, que aprovecho ahora para agradecer a todos los que colaboraron con sus donativos. Es un libro que es completamente gratuito, ser un libro de esclarecimiento, y que se hace gratuito y se hace del alcance de todo el público solamente por pues la bondad de todos aquellos que colaboraron económicamente para hacer un homenaje a Benny y para permitir que esta labor siga sucediendo. Así es que espero haberte contestado. Oye, Gabriel, dentro de esta labor, como habla Mauri, de esclarecimiento de todo esto, yo entraría en una cuestión. Este libro habla sobre el esclarecimiento sobre Israel, sobre el mundo judío, es una respuesta al antisemitismo o cómo responder, porque hoy en día se mezcla mucho y si vemos comentarios a tus videos, propios videos, la gente mezcla mucho y dice, hablas de Israel y hablan de los judíos, hablas de los judíos y hablan de Israel y los palestinos. Muy claro, este libro es respuestas sobre Israel, respuestas sobre el mundo judío, respuestas sobre el antisemitismo, respuestas a qué. Bueno, son 300 preguntas y 300 respuestas, importante.
Bueno, para poder explicar la posición de Israel, de hecho, hay que tratar muchos temas diferentes. Por un lado, temas legales, que la gente suele hablar de temas legales sin mucho conocimientos legales. Por ejemplo, cuando te dicen que Israel mató más palestinos que palestinos israelíes y por lo tanto determinan que eso muestra que Israel violó la ley internacional. Es importante explicar qué dice la ley internacional sobre eso. También hay temas históricos. También hay temas que tienen que ver con descripción del territorio. Y hay también temas relacionados con la actualidad, y también hay temas relacionados como lo que escribió José con respecto a la experiencia personal que suelen preguntarle. Incluso preguntas básicas como ¿qué es ser un judío? Porque hay que tener en cuenta que no todos nos definimos de la misma manera. En síntesis, tú tienes que tener los bolsillos llenos de muchos contenidos, de muchos temas diferentes, si quieres dedicarte profesionalmente a explicar la situación del pueblo judío o la situación de Israel. Este libro lo que intenta hacer es explicar muchos temas de forma breve. Yo tenía un profesor de publicidad y de relaciones públicas que me mandó una vez un ejercicio y era: escribí una película, contanos una película en 100 palabras. Y él decía, aquel que no sabe escribir algo en 100 palabras, que no se dedique a la comunicación, que se dedique a otra cosa. Porque es escribir mucho en forma breve. Y el proceso muchas veces era escribir 800 palabras y después ir borrando. Escribir una respuesta sobre un tema complejo en 100 palabras era una falta de respeto al lector. Pero en 300 y 300 preguntas, creo que es una simbiosis que da respuesta a mucho relativamente en forma breve. Regresando a eso, también habla sobre judaísmo dentro de este libro y respuestas para la gente, en tus 300 respuestas, para el que les acusan y dicen, los judíos hicieron esto o todos los judíos manejan esto. O sea, hay muchas, como dicen, líbidos, muchas frases que se manejan, son los dueños del mundo, dominan Hollywood, ahorita que hablaste. ¿Vienen también este tipo de respuestas en el libro? ¿Vienen comentadas o va básicamente sobre temas más actuales de Israel, la ONU, el conflicto? ¿En qué podemos encontrar? O sea, el que agarre el libro y diga, me lo voy a leer y me lo voy a aprender, porque pues parte del chiste, ¿qué sería? Bueno, hay una cantidad de respuestas relacionadas con el antisemitismo, que es lo que estás preguntando tú. Y principalmente el antisemitismo en sus manifestaciones modernas, que es, por ejemplo, todo lo relacionado con los protocolos de los sabios de Sion y la acusación que los judíos dominan el mundo, la negación del holocausto, que es una forma también moderna del antisemita, y, por supuesto, declararse antisionista. Yo no soy antisemita, soy antisionista. Entonces sí hay respuestas también como eso, pero no es el eje central del libro. Son respuestas necesarias. Para poder hacer un eje central del libro, quiero decirte que estoy trabajando en 2 libros más de 300 por 300. Uno que es 300 por 300 sobre antisemitismo y judiofobia, y otro que es 300 por 300 sobre Islam y Medio Oriente. Son 2 libros complementarios que vendría a ser la trilogía, y si me dan tiempo hacemos 9 y nos simulamos que es Star Wars. Ya sabemos quién te va a ayudar a editarlo también en México, que va a ser el Consejo Sionista de los otros libros. Seguramente estarán y tendrán la primicia acá, y seguramente tendrás un apartado muy especial con José Penjos, con Enrique Chmelnik, con Enrique Rachman, y si nos permites en Diario Judío, ahí tendremos tu tendremos, pero yo no sé cómo le haces, porque entre todo eso, ¿a qué horas estudias abogado y todo lo demás, Gabriel? Pero bueno, ¿quieres decirnos algo? Importante esto, mira, este libro se ha publicado en varios países. Sin embargo, en México ha ocurrido algo especial, y es que la versión mexicana es única, porque se explican cosas de antisemitismo y de la historia en México. También se agrega una parte actual. Y yo creo que lo más sano que puede hacer un libro, cualquier libro de capacitación, es tropicalizarlo y explicar también la versión local. Lo hemos publicado en varios países. Yo creo que en México han producido varias cosas. Lo primero, rendirle honor en un libro a Beni, que es algo que ya de por sí vale la pena. Es algo que te muestra la hidalguía y la nobleza de quienes lo editaron. Lo segundo, el contenido. José es palabras mayores y Quique va a ser palabras muy importantes en la comunidad judía mexicana. Yo creo que son 3 autores de peso que pueden aportar algo especial a la versión mexicana.
Tercero, la cantidad de libros que publicaron y la distribución, parece un ejército. Dentro de poco vamos a contratar a la gente de Consejo Judío para que venga a vacunar a Israel, porque el nivel de eficiencia para distribuir los libros, tanto así que hay mayor demanda de la cantidad de libros que hay. Y por último, la cantidad de donantes que he visto en la versión del libro que me llegó, de personas que han apoyado este proyecto y que han ayudado a que de forma inmediata salga. Miren, ustedes que pertenecen a la Comunidad de México, a veces por estar dentro de la comunidad, creo yo que no siempre se valora la especial y única comunidad que ustedes han logrado formar y mantienen. Yo que los veo desde afuera, creo que muchas comunidades del continente deberían copiar el nivel de solidaridad, de eficiencia y muchas veces de compromiso de las instituciones y de los individuos de la comunidad judía de México. Gabriel, muchas gracias. Creo que hasta el Consejo te lo agradece. Además, déjame comentarte que justamente estamos haciendo esta entrevista y en estos días estaríamos conmemorando el cumpleaños o felicitando a Benny por su cumpleaños. Entonces, desde aquí a donde esté, justo en su cumpleaños estamos haciendo esta entrevista en honor. También no salió, pero justo fue como que mandado por Benny para que lo hiciéramos, un gran amigo, todo esto. Hizo una gran labor impresionante en el Consejo y lo puedo decir casi hasta su último día, porque justo nos tuvimos una entrevista con él hablando de esto, hablando de todo esto, y la verdad, muy merecido lo que hizo Benny, un pilar dentro de la comunidad judía, y qué bueno que Mauricio y todos en el Consejo le rindan este homenaje también, porque es algo que tiene que quedar, y además es una labor que va a perdurar, porque este libro, y ahí voy una pregunta con José en este sentido. José, tú agregaste un capítulo entero sobre las partes y lo que a ti más te preguntan o lo que a ti más te toca en este sentido. ¿Qué dirías que le toca a México? Porque Gabriel lo dijo, hay que tropicalizarlo. ¿Qué es diferente de las respuestas de Gabriel o qué más se puede aportar sobre México? ¿Qué te tocó? Tienes apagado tu micrófono. Te agradezco mucho la pregunta y es que la verdad los jóvenes dentro de la comunidad judía de México no enfrentan una realidad como lo enfrentan otros judíos en otras partes del mundo. Tenemos un sistema educativo en el que el 90% alrededor de nuestros jóvenes asisten a escuelas judías y su salida es en el momento de entrar a las universidades. Sin embargo, en las universidades hoy en día estos jóvenes no enfrentan un reto o como lo enfrentarían en otras partes del mundo, lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede en Europa. Es como que en cuestión de identidad judía, como que no tienen que ser tan embajadores de Israel obligatoriamente o de su propio judaísmo como lo serían en otras partes del mundo, lo cual es algo maravilloso de México, pero eso también implica que nuestros jóvenes tengan por menos necesidad, a veces menos conocimiento. A mí cuando más me gusta presentarme en conferencias o en pláticas de Asbará, no es necesariamente fuera de la comunidad, es dentro de la comunidad. En jóvenes que en su mayoría, porque realmente su mayoría, ese 90%, ya conocen Israel porque fueron a su excursión en Israel cuando tenían 15 años. Y hay preguntas que no se hacen y hay preguntas que hay que despertar. Yo siempre le digo a la gente, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, el ejercicio que yo hago con ellos es disparar algunas preguntas para provocar que ellos me hagan otro tipo de preguntas. Y sí fue un ejercicio interesante en esas 10 preguntas, lograr condensar algunas preguntas que lo que busco más que la respuesta específica que esté en esa pregunta, demostrar que hay muchas reflexiones que hacen falta por hacer por la bendita realidad que vivimos, porque no sabemos a qué nos tengamos que enfrentar más adelante. ¿Cómo qué pregunta sería preguntas, por ejemplo, interesantes que hay muchísima gente que no sabe o muchísima gente que llegó a pensar que la capital de Israel es Jerusalén gracias a Donald Trump, que reconoció a Jerusalén, y que antes la capital de Israel era Tel Aviv, lo cual es erróneo. La capital de Israel siempre ha sido Jerusalén. Entonces, aunque parezca obvio, hay que esclarecer exactamente cuál es el estatus de Jerusalén para la ley israelí. Otro tipo de preguntas que me hacen y lo podrás ver como algo obvio, pero hay gente que no puede entender que haya gente que no sea judía y que tenga un pasaporte judío, porque la gente en las universidades, etcétera, le llaman al pasaporte israelí un pasaporte judío. Entonces, es parte de aclarar la realidad. O, por ejemplo, una pregunta, yo soy judío mexicano, yo no soy israelí.
pero entonces, ¿por qué el comentarista de Televisa me felicita o me saluda cuando viene a jugar la selección de Israel a México y felicita y saluda a la comunidad judía de México cuando viene a jugar Israel, cuando la mayoría de los judíos en México le iban a México en ese partido? Entonces hay que esclarecer un poquito esas cuestiones que parecen obvias o las diferencias muy sutiles entre judío israelí, entre israelí y judío, y son parte de las reflexiones en las que convivo con la gente que tengo el privilegio de platicar con ellos. No más que conferencias, son diálogos muy interesantes las que me tocan vivir. Oye, me encantó que dijeras lo de los jóvenes, que dijeras lo de las universidades. Nosotros dentro de Diario Judío, dentro de la empresa de todo, tenemos un sitio que se llama Stand for Facts, que era dirigido, creado por universidades, para respuestas para los jóvenes en las universidades. Tú lo dijiste muy bien, en México nos enfrentamos a la realidad de que después de 15, 18 años en la escuela, en una escuela judía, de repente llegan a una universidad, que normalmente ya sabemos a qué universidades, pero de repente sí te toca el cuate de al lado que nunca le ha tocado un judío o que no tiene ni la menor idea, como algún día me tocó dar a mí una plática en una universidad en Guadalajara y que te dicen, los judíos, ¿pero qué son? Y hasta te dicen, oye, pero no tienes, o sea, increíble, tú no traes gorrita, tú no estás vestido de negro, todo eso. Y creo que esa parte de llegar a los jóvenes es una labor muy importante que está haciendo el Consejo Sionista. Y justo, bien interesante que dentro de esto, un capítulo no haya sido escrito por los de costumbre, sino haya sido escrito por un joven como Enrique Ragman. Mauri, ¿cómo surgió esto? Porque además, platicamos un poquito de esta participación de los jóvenes, que además ya logró que este libro llegue a la ONU, así que vale la pena mover a los jóvenes, ¿no? Sin lugar a dudas, una muy buena pregunta. Gracias, Isaac. Mira, sí consideramos, como explicó Gabriel, que la tropicalización es la parte de la fórmula del éxito. Sin duda, el éxito no viene solo, no es una receta que suceda como un pastel, que si repites el paso a paso vas a obtener el mismo resultado. Aquí se conjuntaron diferentes momentos y diferentes personas y todo hizo que eso haga de esto un proyecto pues muy positivo, ¿no? Obviamente quien encabezó la coordinación de este esfuerzo pues fui yo, pero no quiere decir que lo haya hecho yo. Hubo muchísima gente involucrada, hubo muchísima gente que puso el tiempo y el corazón para que esto suceda. Ari Wasserman, que juntó los fondos y que encabezó el comité de recaudación, Patty Katz, que nos ayudó con toda la coordinación editorial, Liat, que estaba aquí con nosotros, que hizo toda la coordinación logística. Es un montón de gente que se involucra, ¿no? Y en ese involucrar y en esa labor de esclarecimiento y de trabajo sionista del Consejo, tenemos clarísimo el papel de los jóvenes. Y es por eso que invitamos a Enrique Reichman, que es un joven internacionalista que tiene una pluma educada, que está empezando su camino como un gran esclarecedor y que hoy en día, como ya mencionaste, está trabajando ya de forma profesional y haciendo una labor muy interesante. Y pues hay que saltar al ruedo en algún momento, sin miedo, y hay que equivocarse para después poder aprender, ¿no? Y si no ponemos las oportunidades y si no pasamos la estafeta y si no dejamos que hagan las cosas, pues no van a pasar, ¿no? Y para eso estamos atrás nosotros, siempre respaldando a los emprendedores, a los valientes, a los interesados, a los estudiosos y a los que van a dar cuenta de que la continuidad de esta cadena de 2000 años no se rompa y siga adelante. Y solamente es así, porque a mí alguien me la pasó, yo tengo que educar y tengo el deber y la sagrada labor de transmitirlo y de hacer que alguien más continúe. Si no lo hacemos así, es imposible que suceda. Oye, ¿qué es lo que aporta Enrique? ¿De qué habla Enrique más claramente? ¿Y cómo llegó este libro a la ONU? Porque por ahí me dicen que ya estuvieron algunos ejemplares por ahí, gracias también a la participación de Enrique Ragman, que además conocemos a su papá, a su familia, y todos siempre han sido comunitarios totalmente y trabajan impresionante. Y un saludo para todos ellos. Grandes cuates, todo lo que hacen todos ellos. Pero dime, Enrique Ragman, ¿qué fue puntualmente, qué aportó él en ese sentido? ¿Cuál fue su visión? Más que qué aportó, ¿cómo viste su visión? Porque es diferente, sin ofender a todos los presentes, a los que estamos aquí, porque pues, por edad y todo. ¿Cómo lo viste su de este? Creo que la gente tiene que conocer qué viene esta aportación y cómo la vio él, ¿no? Mira,
El libro, la edición, tiene una gran bendición, que la técnica que eligió el autor principal, que es Gabriel, de contestar una pregunta picante con 300 palabras, lo convierte en un libro de texto, en un libro de consulta, donde tú a lo largo del año puedes cada día, después de tus obligaciones, agarrar y leer una pregunta y conocer una respuesta, una solita. Y si tienes esa disciplina de hacerlo cada día, después de un año vas a ser un experto en el tema. Y esto te lo permite, no te vuelve loco. Y así es como Enrique, que es el origen de tu pregunta, Quique Reichmann, escribe la última porción del libro, donde habla de los nuevos tratados de normalización de relaciones de los diversos estados árabes que hasta hace muy poco no tenían relaciones con Israel, y a partir de ahora vemos cosas increíbles. El impacto que eso tiene en el contexto internacional y cómo eso afecta, favorece o estorba a todos los tratados de paz. Y de eso es de lo que habla exactamente Enrique en sus respuestas. No les quiero dar muchos detalles para que se queden con la curiosidad y hagan el esfuerzo de conseguir uno de los escasos ejemplares que están todavía disponibles antes de que saquemos la siguiente edición. Así es que mira, Pepe Penjos, que está aquí con nosotros, ya te explico que él habla de las preguntas más frecuentes que le hacen cuando él está trabajando en su labor de Asbará. Gabriel nos da una amplísima visión de todo lo que es el conflicto israelí-palestino. Enrique Chmelnik nos habla de la relación de México e Israel en su capítulo. Y finalmente, Enrique Reichmann nos habla de esta normalización de relaciones, de estos nuevos tratados que han venido, a pesar de lo convulsionado que está el mundo, dando una vuelta más a la tuerca para que las cosas tomen un camino mucho más positivo. Oye, Mauri, bueno, Gabriel, Mauricio, primero otra vez, felicidades de esto, de la aportación. Hay dos cosas que le quiero preguntar a Gabriel brevemente en todo esto. Uno es, Mauri ya nos dio una técnica como para usar el libro y cada día irlo aprendiendo de esto. Pero la pregunta era tanto para José, para Gabriel, pero primero para Gabriel. Cuando escribiste el libro, o sea, yo no me imagino que pensaras que el libro era como para que lo tuviera de manual una persona y cuando le hicieran una pregunta, sacar el libro y dijera, a ver, permíteme, pregunta 28, la respuesta es esta, ¿no? ¿Cómo se debe utilizar tu libro? ¿Cómo se debe aprender con él? ¿Cuál era tu visión en ese sentido? Ya Mauri nos dio una idea, lee cada día una, pero nos vamos a tardar 300 días y aprenderlas y todo. Es una guía. Y la segunda, Gabriel, en ese mismo sentido, han cambiado las respuestas de esos 300, de esas 300 preguntas, de algunas, con estos nuevos tratados que hoy Enrique nos ha actualizado. Voy a empezar por la última parte. Una de las preguntas últimas decía lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre Obama y la forma de considerar el Medio Oriente de Donald Trump? Donald Trump considera que tiene que defender a sus amigos, y Donald Trump considera que los palestinos han rechazado todos los acuerdos de paz posibles, y Donald Trump considera que hay que castigar a quien no cumple sus compromisos, mientras que Obama pensaba que había que presionar a Israel esencialmente y que el conflicto era territorial y por las colonias. ¿Quién ha demostrado tener más razón? Para mí la respuesta es evidente. Entonces, si tú haces una valoración correcta de la realidad, entonces el libro no va a perder vigencia. Tú das parámetros grandes y una persona puede no estar de acuerdo con la valoración. Entonces leamos dentro de 5 años a ver si lo que escribimos en este texto rige o no. Mucha parte de este libro es también una parte histórica, y eso es complicado discutir sobre lo que fue la Declaración Balfour. Pero en temas de valoraciones políticas, en el tema que el tiempo juega a favor de Israel, el tiempo de cómo ha cambiado la economía israelí y cómo la Unión Europea es el centro de promoción del antisemitismo en la actualidad, son cosas que creo que el contenido del libro está muy en el consenso israelí. Y consenso israelí hablo
no creo que es un libro que le caiga bien a extremistas, ni de derecha ni de izquierda. Pero todo aquel que está en el consenso del mapa político israelí, ya sea, ¿saben qué? Lo que somos la mayoría del pueblo de Israel, creo que va a estar muy a gusto con la forma moderada que se analizan las cosas. Ahora bien, te voy a contar un secreto. El libro nació de forma contra natura. Yo no sé si mis coautores saben. Hay un periodista un periodista judío, argentino, muy influyente relativamente, llamado Pedro Brieger, que yo creo que está muy cerca de poder ser catalogado como un judío que se odia a sí mismo. Y él escribió un libro hace unos años que era 100 preguntas sobre el conflicto palestino-israelí, que era una traducción del Medio Oriente al marxismo. Y ese libro él lo iba dando a las universidades donde enseñaba. Entonces, durante unos años, yo hice un libro que se llamaba Contra Brieger. Y el libro Contra Brieger estaba basado en el famoso de Flavio Josefo contra Apión. Apión era un antisemita y él escribía en contra de Apión. Entonces lo que hacía era, cada vez que Brieger decía algo, yo decía cómo analizarlo de otra forma diferente. Cuando voy a entregar el libro, la OSA, o sea, el Consejo Sionista de Argentina, dice, queremos publicarlo. Yo le dije, no, porque me van a hacer juicio a mí. ¿Por qué? No porque tenga miedo yo del juicio en sí, sino que para poder contestar a todo lo que hizo Brieger, yo tenía que copiar el libro. Me iba a acusar de plagio. Para poder responder y yo ser sincero, tenía que escribirle cada uno de las respuestas, ¿me entienden? Entonces, me iban a acusar a mí de plagiar el libro para poder contestarle a él. Entonces le digo, miren, no lo hagamos porque me van a hacer juicio a mí por plagio. Lo voy a ganar el juicio, pero voy a estar metido en un juicio, esa es mi opinión. Entonces el presidente del Consejo Sionista de Argentina, que se llama OSA, me dijo, hay un problema que es histórico, y tenemos todo el dinero para hacer el libro y no tenemos libro. O sea, ustedes saben, en el mundo judío primero hay proyectos y después hay dinero. Acá era al revés, había dinero, no había libro. Y me dice, tengo un mes para poder entregar algo. ¿Qué se puede hacer en un mes? Transformemos el libro en una técnica de publicidad, que es 300 preguntas, 300. En vez de 100 como contesta Brieger, hagamos 300. Y en vez de en forma ilimitada, limitado a 300 palabras. O sea que nació el libro de forma no natural. Pero la técnica es una técnica muy rápida de leer. O sea, yo creo que la ventaja que tiene el material, además de que es tropicalizado, la ventaja central que creo yo es que para poder explicar el conflicto palestino-israelí, tenés que dominar muchos temas, no un tema. Tenés que saber religión, tenés que saber un poco de economía, tenés que saber Medio Oriente en general, tenés que entender la mentalidad del Islam y muchas cosas que este libro te ofrece un poquito de cada cosa. Perfecto, Gabriel. O sea, ya estamos esperando la segunda edición y todo esto, y qué bueno que esto es vigente, y en 5 años estaremos viendo qué tan vigente sigue siendo, porque en Israel, además, en el mundo, en el Medio Oriente va cambiando ahora la realidad día a día. Cada día nos sorprende con otra cosa y con otras situaciones. Pero para ir cerrando un poquito con esto, porque para la gente, José, ¿tú cómo usarías este libro? ¿Cómo le darías a la gente la utilización de este libro para que la gente sepa, el que lo recibe, cómo lo tendría que leer, que hacer, utilizar y aprender de él, ¿no? Gracias. Yo creo que en la vida, como lo decía al principio, es importante reflexionar y adquirir el conocimiento. Yo esperaría que el lector, después de escuchar las respuestas que encuentre en este libro, también forme sus propias respuestas. Y es que lo que yo espero que cuando la persona lo abra, no es para salirse de una situación complicada o para poder encontrar el manual de cómo responder, sino para que él conozca más de la historia y de lo que está sucediendo, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente, jóvenes, personas que reflexionen y que adquieran conocimiento y que lo hagan suyo. De esa manera podemos ser más propositivos y podemos hacer o no hacer que lo que plantea el libro sea vigente o no sea vigente. Necesitamos tener más comunicación también con nuestros propios pares en Israel y en otros lugares. Lo que yo esperaría de un joven en México es que pueda entablar una conversación sobre la realidad israelí y de lo que vive el israelí todos los días. Un mexicano que pueda hablar con un joven israelí. Y eso es lo que yo esperaría ver.
hay diferentes proyectos en la comunidad. Necesitamos darle una nueva versión a nuestra educación. El Gidón Accionut hoy en día es un método de debate. La información hoy en día cada vez está más accesible. Lo que necesitamos es que la gente tenga interés, que lea, que reflexione y que analice si lo que está leyendo checa con su corazón o no. Y creo que así va a ser. Comparto muchas, la mayoría de las respuestas que tiene Gabriel en este libro. Oye, para terminar, Mauri, hemos hablado mucho del libro, pero no hemos dicho cómo lo puede adquirir la gente. Sé que es una edición además muy especial porque fueron 2,000 ejemplares. No cualquier libro sale con tanto volumen. De repente nosotros que tenemos libros o que hacemos libros, de repente te dicen, oye, quiero hacer 500, quiero hacer 1,000. Ya era como una cantidad. Hoy hicieron 2,000 y curiosamente ya están por agotarse. O sea, como dijeron por ahí al principio, ya están acabados. Ya hubo gente que lo pidieron. Muchos evangelistas nos comentaban, decíamos en la ONU, embajadas, importante que lo tengan, universidades. O sea, va a ser insuficiente los 2,000 y ya se están acabando. La gente que quiera uno, que diga, oye, yo sí lo quiero leer, por lo menos tenerlo, echarle una ojeadita, lógico, un homenaje a Benny nuevamente, pero vale la pena tenerlo ahí como casi libro de cabecera en algún momento, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer la gente o cómo puede la gente tener uno de estos libros? Aparte, a través de Diario Judío vamos a regalar algunos, claro está, que ya quedamos, pero ¿cómo puede la gente hacerlo? Ya nos dijeron, es gratis, afortunadamente gracias a los donadores, hay que repetirlo, esta parte es muy valioso, aunque también el que quiera lo puede comprar en Amazon, el de Gabriel, le cae bien, está por ahí, pero esta edición es gratuita, vale la pena. ¿Cómo la consigo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le hablo, Mauricio? Es muy fácil, Isaac. Muchas gracias por las flores que nos estás diciendo, pero la verdad es que la gente es la que lo ha pedido. Y sí, mira, nuestros hermanos de las comunidades evangélicas son nuestros mejores representantes, amigos, socios, aliados. Tenemos muchas cosas en común, trabajamos muchas veces en conjunto. Tú mismo haces difusión en sus foros y han sido parte de los que han solicitado el libro y nos encanta porque finalmente estamos subidos en el mismo barco, estamos buscando los mismos objetivos y creemos que estamos haciéndolo de una manera muy exitosa entre los dos, ¿no? Y reconozco, por supuesto, la labor y todo lo que hacen ellos a favor de cada iniciativa que les presentamos, abarrotando los foros y recibiendo productos como este. Recibirlo es muy sencillo, muy sencillo. Hay que entrar a la página de Facebook del Consejo Sionista de México y por medio de un mensaje directo decir, quiero el libro, dar su nombre, dar su domicilio postal completo, calle, colonia, código postal, número interior, número exterior, los detalles para un envío postal, un número telefónico de contacto, por si hay que corregir algún dato, y lo recibirá en una mensajería que con todas las previsiones pandémicas hará llegar un ejemplar hasta la puerta de su casa a costo cero y con el único compromiso que no sea un pisapapeles. Es lo único que les pedimos. Recíbanlo por favor, recíbanlo con gusto, recíbanlo con bendición y con ganas de aprender. Si lo quieren recibir solo por el placer de tener un regalo, escríbanme a mí y yo les voy a regalar 1 kilo de chocolates a cada uno sin ningún problema. Si lo que quieren es aprender y si lo que quieren es conocer, entonces pídanlo porque este va a ser un material excepcional para que se eduquen, para que hagan esclarecimiento y para que sigamos en conjunto trabajando a favor de la misma causa, que es todo lo que tiene que ver con el esclarecimiento, la prosperidad y la información acerca del quehacer del Estado de Israel. Yo te acepto también el kilo de chocolates, pero yo ya solicité mis libros ahí en Facebook mientras hablábamos, ya lo hicimos las solicitudes. Yo también. Vivo en Modín, Mauricio, vivo en Modín. El kilo de chocolate, si puedes mandármelo como si fuese una vacuna de Pfizer, o sea, congelado, así me llega perfecto, ¿vale? No tengo que hacer eso. Tengo un mensajero allá que es casi tu vecino, que es mi hijo, y entonces le voy a pedir que él vaya de la mano y te lo lleve con un gran abrazo.
Oigan, el único compromiso con el libro, yo les incluyo además de los chocolates, todo, es que la gente que pida el libro y lo reciba y lo lea, si gustan, podemos abrir en Diario Judío, tener por ahí, que nos manden una foto con el libro o nos manden un comentario sobre el libro, su pregunta. El que lo lea, puede ser si solo leyeron la primera hoja o solo leyeron el título, o solo leyeron, que nos los manden y nos digan, a mí me encantó, no me gustó, sí me gustó, me aprendí esto. Sabemos que a la gente le gusta participar, entonces, por nuestra parte en Diario Judío, y no nada más en ese, sino también en Cristianotas, que sabemos que lo tenemos Pastores Unidos por Israel, con todo gusto, los que gusten, y mandarnos sus comentarios, la puerta está abierta, será muy enriquecedor, porque habrá gente que tenga otras preguntas, y por ahí sé que tanto Gabriel, como José, como Mauricio, están atentos a que si alguna de esas 300, bueno, ya no son 300 porque están las 300 más las de José, más las de Enrique, más las de Enrique, toda esa infinidad de preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta que surja o se les ocurra, pues yo sé que todos estos ponentes tan extraordinarios están abiertos a contestárselas en todo sentido y en todo momento. Así que es una nueva aportación también y con todos nuestros medios estamos más que abiertos. Yo agradecerles, Mauri, a ti, a Gabriel, a José. No sé si tengan algún otro, si alguno quiera decirnos algún cierre, algún comentario más. Gabriel, José, Mauri, el micrófono para cualquier comentario que quieran darnos, para invitar a la gente pues, a mandar esas preguntas, a mandar eso, a contestar, y que además sirvan para que enriquecer el próximo libro o los próximos libros de Gabriel, editados por el Consejo Sionista de México, y con el prólogo y las aclaraciones de José, de Enrique y de Enrique seguramente. Bueno, y yo me apunto si me aceptan, aunque sea con una frase por ahí, ¿no? Yo solo quisiera, para concluir y como última intervención de mi parte, darle las gracias a Diario Judío y darle las gracias obviamente a Isaac, que es nuestro interlocutor y es quien nos ha prestado este espacio para poder hablar de algo que a nosotros se nos llena la boca, pero que yo espero que a la gente la llene de ideas, ¿no? Así es que muchas gracias, Isaac, muchas gracias a Diario Judío, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a Gabriel, a José y a todos los demás por haber confiado en la coordinación de este proyecto. Yo quería decir, y es que aquí hay de esos regalos, como en Hanukkah, que el aceite no era necesario. Quiero agradecer mucho este regalo de haber participado de esta manera en un reconocimiento a Benny Slochitsky, Zichro Libraja. Hay que reconocerlo y es que le agradezco mucho a Dios haber tenido esta manera de darle ese reconocimiento a Benny, aparte de todo lo que está incluido en el libro, el contenido, la reflexión y los momentos que hemos vivido y que vamos a vivir en este constante encuentro sobre el contenido del libro. Y es que agradezco mucho haber formado parte de este homenaje por Benny, y independientemente de lo que esté en el libro, y muchos saludos a la familia de Benny. Gracias, Mauricio, por esa oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Y Diario Judío, siempre muchísimas gracias, Isaac. Gabriel, te dejo concluir. A ti siempre tienes palabras muy interesantes, chistes, hasta eso. Siempre es genial escucharte, Gabriel. Resulta que cuenta la historia que un chico estaba buscando el futuro de su comunidad, ¿no? Entonces le dicen que hay un sabio que deambulaba por la zona donde vivo yo, por Modín, y le va a pedir consejo. Por la zona donde vivo yo estaba, usted sabe, está Sansón, que era un nazareno, que era un juez. Digamos que es Sansón. Le van a preguntar a Sansón cuál es la forma de poder asegurar la continuidad de la comunidad. Y él le dice, tengo 3 argumentos, 3 razones, 3 formas. La primera es ponerse tefilín. Y la tefilín es, la primera parte va en la cabeza. Tú tienes que nutrir tu cerebro, tienes que nutrir tus contenidos. Tienes que manejar de forma cotidiana quién eres, saberlo y a través de aumentar todo eso que te identifica y que deberías saber para ser un judío noble. Pero la segunda parte del tefilín se pone en el brazo. O sea que tú no puedes solamente pensar sin hacer. O sea que lo que dice es, hay que pensar y hay que hacer. Y lo tercero es que el tefilín se pone hacia el corazón. Hay que sentir. Tienes que amar al pueblo judío.
tienes que amar a tu comunidad. O sea que pensar, hacer y sentir ese amor hacia el pueblo judío. Entonces el chico se va feliz, que tiene 3 respuestas, y Sansón lo llama y le dice, no, no, me olvidé de algo. Si puedes, ríete. Y yo quiero señalarte que tanto Beni como hacer este proyecto nos llevó 5 minutos decidir lo que íbamos a escribir. Y nos tomó 5 minutos también ejecutarlo. Y nos tomó quizás otro tiempo conseguir el dinero. Pero fue todo tan armonioso en la producción de la versión mexicana que yo puedo decir que me divertí en hacerlo. Por lo tanto, creo que el mensaje es pensar, hacer, sentir y, si es posible, reírse en el camino. Si lo hacemos las 4 cosas, entonces nuestro futuro está asegurado. También en Israel. Pues muchísimas gracias a los 4 por estado por ahí ya también, en un momento, a todos los que participaron en el libro, a todos los que pensaron, hicieron y sintieron con el corazón. Un regalo también para Beni Zlotchinsky hoy en su cumpleaños estos días, para toda la comunidad judía de México, pero yo diría para todo el mundo y para todos los que estamos en esto. Muchísimas gracias y muchas gracias por hoy sus comentarios. Gracias a cada uno de ustedes y gracias por este gran, como dijo José, regalo para todos. Muchísimas gracias.